Hola a todos, ya estoy lista para transmitir en el día de hoy mi Facebook Live. Vamos a estar hablando sobre mitos y creencias limitantes que tenemos las personas a la hora de hablar en público. Vayan avisándome, voy a escribir por acá. Avísenme cuando se vayan conectando, así voy viendo cuántas personas hay. Conectando. Vamos a ver quiénes están ya. ¿Ok? Bien, entonces voy a partir, esto que les contaba, que vamos a hablar hoy día sobre las creencias limitantes. ¿Por qué elegí hoy día hablar sobre las creencias limitantes y sobre los mitos que las personas tenemos a la hora de hablar en público? Primero, porque la verdad es que la sensación de miedo a hablar en público, la sudoración en las manos, la ansiedad, la taquicardia, a algunas personas les duele el estómago, necesitan así como tener un baño cerca. Yo doy ese ejemplo porque yo era de esas, así que por eso doy ese ejemplo. Es bien incómoda la situación. Ahora me río, pero la verdad es que en el minuto es muy incómodo. Ahí está Elías. Hola Elías, yo voy a ir acá saludando a medida que vaya viendo. Yo cada cierto ratito voy mirando si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacerme. Me lo van preguntando por acá y lo voy contestando. Tiene un tiempo como de desfase, así es que apenas yo vea ahí la pregunta o el comentario, lo voy leyendo y lo voy compartiendo. ¿Ya? Perfecto, súper. Entonces, es súper importante, les decía, que esto de tomar conciencia de qué es lo que nosotros estamos pensando a la hora de hablar en público. Porque finalmente lo que nosotros pensamos es lo que nos va a provocar esta sensación de miedo. Es bien curioso eso. Hola Eric, ¿cómo estás? Qué rico verte por aquí. Es bien curioso esto que ocurre, porque la verdad es que cuando yo converso con las personas sobre qué les sucede y cuando me describen los síntomas que sienten, esto que les hablaba recién de la sudoración, la taquicardia, el dolor de estómago, ganas de huir o el bloqueo mental. Hay mucha gente que la peor fantasía que tiene es que se bloqueen y se queden sin palabras en el minuto dado en que tienen que realizar su exposición. Entonces, todo eso ocurre, es real, y por eso es tan intenso. Y todo eso ocurre por el tipo de pensamiento que nosotros estamos teniendo en relación a la situación en sí misma. Entonces, hoy día quería partir con la siguiente frase, que para mí resume en el fondo todo lo que nos va pasando, todo lo que nuestra mente va construyendo frente a las diferentes situaciones, que en este caso en particular, que es el miedo a hablar en público, sentimos como de tanto miedo o la evitación tan fuerte de estar en esa situación. Hola Carola, qué rico verte. Perfecto, entonces vamos a partir, la voy a leer, la voy a compartir acá con ustedes. Dice así: las cosas no nos afectan por cómo son en sí mismas, sino por cómo pensamos sobre ellas. Me encanta esta sentencia en el fondo, porque la verdad es que ¿de qué otra manera nos explicamos que una misma situación le puede ocurrir a varias personas diferentes, pero cada una de las personas reacciona de una manera diferente a esa situación? Por el tipo de creencia, ¿cierto? Por el tipo de explicación que nosotros nos damos frente a esa situación. Suena así como bien, así como redundante, pero la verdad es que tiene que ver con la construcción que yo hago o la explicación que yo me doy con respecto a las situaciones de la vida, que pueden ser diversas, ¿no? Entonces, con respecto hola Antonella, con respecto a la situación de hablar en público, ahí hay una serie de ideas que están asociadas a ese momento, ¿verdad? Puede ser que las construí porque sean ideas o creencias propias, digamos, o sea, que yo las construí por experiencias previas, o incluso también pueden ser ideas o creencias heredadas de situaciones familiares,
de qué es lo que pasaba, por ejemplo, cuando yo daba mi opinión en mi grupo familiar, en mi grupo de confianza, cómo era escuchado eso. ¿Ya? Voy a ir leyendo los comentarios que tengo. Acá dice Elías, no me adapto a las circunstancias, adapto las circunstancias a mis necesidades. Ya, interesante esa mirada. Lo que yo me refiero, Elías, en el fondo, tiene que ver con que tú ahí, de alguna manera, al adaptar las circunstancias a tus necesidades, tiene que ver con tu capacidad de, como de adaptarte también. Y yo te conozco, entonces yo sé que tú le das una mirada distinta a una situación que para otra persona puede tener una connotación a lo mejor más pesimista o más negativa, más difícil de llevar. Y ese es el tema, porque en sí mismo la situación de hablar en público a todos nos provoca una sensación de ansiedad. Algunos se nos nota más, otros menos, algunos lo sentimos más, otros menos, todos estos síntomas físicos. El tema es que cuando estas sensaciones físicas son tan intensas, que lo único que hace es que yo vaya reforzando de alguna manera esta idea, esta creencia. Es como ir condicionándonos a cierta situación. Entonces, si a mí en algún momento lo pasé pésimo haciendo una presentación, de alguna manera quedo condicionado a esta sensación emocional que surge y de ahí construyo una creencia que puede perdurar y puede hacer que yo evite, evidentemente, estar en la situación para poder protegerme. El tema es que eso va haciendo que se vayan intensificando todas estas sensaciones. Y en el caso personal, digamos, de las personas con las cuales yo trabajo, la mayoría son profesionales que al sentir esta sensación tan intensa y comenzar a evitar, muchas veces también el mayor dolor en el fondo que manifiestan es que dejan de hacer cosas, dejan de elegir cosas en libertad para evitar sentir este miedo. Y el tema no está ahí, y ahí está la creencia, porque yo puedo dejar de evitar la situación, pero yo sigo pensando con respecto a esa situación de la misma manera. Por lo tanto, lo esencial es cambiar la idea que yo tengo de esa situación. Si no, no va a haber mucha posibilidad de que mi miedo o mi emocionalidad disminuya. Hay personas que tratan de sustituirlo y he conversado con varias de ellas estudiando mucho, aprendiéndose como de memoria los contenidos para estar súper mega preparados, pero la verdad es que eso ha sido no con mucho éxito. Hola Claudia, qué bueno verte por aquí. Si tienen algún comentario me lo pueden ir haciendo, ¿ya? Entonces, en esta situación comienzo a evitar, ¿sí? Y ahí empiezo a construir una nueva creencia, que no necesariamente la creencia es la verdad, es lo que ocurre. Y a eso los quiero invitar hoy día con esta mirada de, en realidad, las cosas tienen un valor por cómo yo pienso en ellas. Hola Lilian, porque la creencia que yo tengo de la situación no es una verdad, no es una verdad absoluta, pero es una construcción, es algo que yo creé en mi mente a partir de una situación particular y que eso efectivamente es algo que probablemente te ocurrió. El tema es que yo quedo pensando así, con esa creencia, de manera permanente y eso hace que se perpetúe en el tiempo. De ahí radica la importancia de trabajar con esas creencias o con esas ideas irracionales que están a la base, ¿ya? A las que van ingresando les voy diciendo que a todos que si quieren hacerme algún comentario o hacer alguna pregunta, yo ahí lo voy leyendo. Tiene un poquito de desfase, así es que, pero siempre estoy chequeando, ¿ya? Para que vayan haciendo sus comentarios. Perfecto. Entonces, acá me gustaría que nos focalizaran, ¿por qué para mí es tan importante que hablarles de esto hoy día? Porque he hablado bastante del miedo, de qué sentimos, cuáles son los síntomas del miedo, la ansiedad, el dolor de estómago, el evitar. Y eso, ¿por qué nosotros decimos que es una dificultad? O lo vivimos así, me incluyo, siempre me incluyo, porque a mí también me pasaba, porque comienzo a evitar situaciones. E incluso dejo de hacer cosas que disfrutaba por evitar estar en esa situación. Y en términos profesionales, eso a la larga hace que finalmente no podamos desarrollar nuestra carrera en áreas o en ámbitos que nos gustaría poder realizar, ¿tá? Entonces,
siguiente que nos provoca eso es frustración. Empieza a bajar mi autoestima. Empiezo a creer que es algo, un problema que tengo yo finalmente, que no lo puedo resolver. ¿A qué me refiero con que tengo yo? Que es parte de mi personalidad, que es parte de mi personalidad y que no puedo cambiar. Todas estas cosas que yo les estoy diciendo eran cosas que yo también en algún minuto de mi vida creía de mí, sentía y lo vivía de esa manera. Y hoy día con las personas que trabajo también aparecen estas mismas ideas, estas mismas creencias. Mira, es que yo siempre he sido así, o antes a lo mejor tenía una personalidad de tal manera y de repente pasó algo y como que me fui para adentro, me quedé callado, en fin, como diferentes historias, diferentes situaciones que en el fondo nos llevan a construir creencias que finalmente nos comienzan a limitar. ¿Y por qué es tan importante que nos cuestionemos este tipo de ideas y creencias? Cuestionemos en el sentido de cuán reales son, cuán verdaderas son. Primero, es fundamental para poder accionar un cambio. Si nosotros nos quedamos con estas ideas que son tan dogmáticas como estas creencias que son absolutas, que esto va a ser así y que no va a haber ningún cambio, la verdad es que eso va a generar en mi vida más dolor, más frustración. Y a lo mejor no lo vamos a compartir, pero internamente tú vas a saber qué es lo que te está ocurriendo porque no te atreves a avanzar. ¿Y por qué no te atreves a avanzar? Porque te da miedo. ¿Y por qué te da miedo? Porque hay una creencia a la base. Esa es como la mirada en el fondo, ¿ya? Entonces, súper importante, y acá para que lo vayan así como registrando y lo vayan como mirando en ustedes. Estoy acá viendo tengo mi torpedo, yo siempre les digo, tengo acá mi ayuda a memoria. Entonces, ¿qué pienso y cómo me siento en mi actuación? ¿Cuál es la evaluación que hago yo de mi desempeño? Hola Mari, acá tenemos un comentario, a ver. ¿Cómo enfrentas los miedos, inseguridades, creencias que se asumen como propias? ¿Cómo se puede cambiar? Ya, ahí estamos con una. A ver, ¿cómo nosotros podemos? Primero, un poco, Carola, lo que estaba planteando. Entiendo que como tiene un tiempo, pero tiene que ver con esto, ¿no? Tengo miedo a una situación, entonces la evito. Ahora, ¿cuándo se instala el miedo? Es altamente probable que ese miedo se instale por alguna situación previa, alguna experiencia, y que eso sí es totalmente real. Y ahí se instala la emoción. Puede ser una situación a lo mejor que nos complicó mucho, o quizás a lo mejor cosas que no son tan complejas, ¿no? ¿A qué me refiero con más o menos complejo? Más o menos traumáticas en el fondo, ¿no? Pero ahí marca como una diferencia, donde hay una experiencia emocional que es fuerte para ti, y luego de eso yo construyo la creencia. Entonces, ¿cómo se pueden cambiar? Primero, cuestionando que esa situación puntual fue realidad, pero fue en un momento. Pero no necesariamente quiere decir que eso se va a repetir constantemente a lo largo de tu vida. Eso es lo primero que nosotros tenemos que mirar en relación a una creencia, ¿ya? Entonces ahí nosotros nos preguntamos, ¿qué pienso y cómo me siento en relación a mi desempeño? Supongamos que tuviste una presentación que fue fatal, te sentiste pésimo, te quedaste bloqueado. Hay gente, las personas con las que trabajo, algunas personas me dicen, terminé así como sudado, así como que me convertí en una sopa delante de todo. No quiero que eso me vuelva a pasar, es terrible. Y entonces comienzan a evitar finalmente. Entonces, eso de quedar convertido en sopa en algún momento ocurrió antes, por alguna situación puntual. Pero eso marcó como un precedente, como que siempre va a ser así. Y ahí está la irracionalidad de la idea que se instala a partir de esa experiencia emocional fuerte. ¿Sí? Si estoy muy enredada, me dicen nomás por acá y lo leo, ¿ya? ¿Te queda claro, Carola? Entonces, si yo pienso, ¿qué pienso y cómo me siento en relación a mi desempeño? Ahí yo voy a poder evaluar qué tipo de creencias estoy teniendo, ¿ya? Perdón, se me cayó mi torpedo. Espérenme un poquito. Ok, perfecto. Ya, acá, Lilian, lo que me pasa es cuando estoy en una exposición, siento que tengo todas las palabras juntas y se me apura la ansiedad y siento que lo digo media enojada y eso no me gusta. Claro, es como
Claro, eso también es una respuesta ansiosa bastante habitual. Yo tenía una persona con la que trabajé, que ahora es así como muy exitoso, le ha ido súper bien, porque logró traspasar todos sus miedos y está genial. Le pasaba eso mismo, fíjate, que se ponía como ansioso y de tanta ansiedad que sentía, tenía como una corporalidad que hacía ver que estaba enojado. Pero la verdad es que, claro, es como tanta la necesidad de expresar y de decir bien la idea, que como que emocionalmente mi cuerpo va como, claro, yo quiero entregar la idea, pero en realidad mi cuerpo está diciendo otra cosa. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se puede trabajar eso? Primero, manejando la ansiedad y segundo, trabajando con tu corporalidad. Cada movimiento que nosotros hacemos cuando estamos hablando frente al público, cuando ya una vez que trabajamos con nuestras creencias, trabajamos con nuestros miedos, cada movimiento tiene una intencionalidad. Las pausas, por ejemplo, como la que hice recién, el movimiento de las manos, la mirada, todo tiene una intencionalidad, porque yo quiero provocar algo a las personas que me están escuchando, quiero que pongan atención a mi mensaje, transmitir algo, que se lleven algo. ¿Ya? Entonces, cuando ya estoy enfocado en eso y en mi corporalidad, soy mucho más consciente si a veces los gestos van como en un sentido disonante a lo que yo estoy hablando. Porque probablemente, a lo mejor lo que tú estás diciendo está súper interesante, pero si la actitud corporal muestra, a partir de la ansiedad, como que estás medio enojada, la gente se queda con eso, porque el lenguaje corporal prevalece como en un 80% sobre el verbal. ¿Ya? Cuéntame, Lilian, ¿qué te pareció la respuesta que te di? Ok, entonces, ¿cómo pienso y cómo me siento en relación a mi desempeño? Y esta es una pregunta para que se la hagan ustedes. ¿Cómo pienso que lo hago? No cómo me siento, sino cómo pienso que es mi desempeño cuando estoy frente a un grupo de personas hablando. ¿Ya? Los pensamientos y las emociones, como yo les digo, claro, hay un primer momento en donde hay una experiencia emocional y eso queda ahí grabado y luego yo elaboro una creencia. Pero en la vida, en la cotidianidad, vamos creciendo, vamos andando y al andar nos damos cuenta que pensamiento y emoción van muy de la manito. ¿Ya? Entonces, la verdad es que cuando digo, a veces yo les pregunto a las personas, bueno, pero ¿qué sientes con esto? Mira, en realidad pienso que, entonces está como súper unido, pero hay que hacer el ejercicio para poder distinguir cuál es la evaluación que yo estoy haciendo de cómo es mi desempeño cuando estoy hablando frente a un público. Elías dice para acá, eso es tan difícil, yo hablo a 100 kilómetros y mis brazos y manos a 150. Bueno, Elías, entonces te invito a que me vengas a ver para que trabajemos todo tu lenguaje corporal. Es un entrenamiento totalmente, ¿ya? Es hacer consciente la corporalidad y que esté al servicio. O sea, no solamente nos basta con teóricamente saber lo que queremos entregar, sino que tener conciencia de qué tipo de movimiento, esto lo he dicho varias veces en varios otros Facebook Live, que por ejemplo cuando estás parado frente a la cámara, yo muevo las manos, pero las muevo más lento. Porque en la cámara, habitualmente yo muevo las manos así y ustedes pueden ver que se mueve muy rápido. Además, cuando muevo la mano, claro, yo estoy haciendo hacia un lado y se va hacia el otro, entonces son cosas que uno analiza previamente. ¿Ya? Pero para eso tiene que estar el miedo afuera para poder explorar con tu corporalidad. ¿Ya? Así que estás invitado, Elías. Ok, entonces, anotar qué pienso de mi desempeño. ¿Ya? Y ahí relativizar. En general, la mayoría de las personas con las cuales trabajo tienen altos niveles de exigencia y la evaluación que hacen de su propio desempeño es bastante negativa. Les cuesta mucho evaluar los aspectos que son positivos dentro de la presentación. ¿Ya? Y aquí quiero saltarme a los mitos. ¿Ya? Les voy a hablar de 3 mitos. ¿Y por qué me voy a saltar? Porque tiene que ver con la evaluación que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es tu desempeño cuando estás hablando frente a un grupo de personas? No, lo hice mal.
se me olvidó. No, me puse nervioso. No, me puse un poco rojo. No, me tembló la voz. Lo único que quería era salir del lugar. A lo mejor nadie se dio cuenta, pero tú estás súper focalizado en lo que tú estás sintiendo internamente. Y como estás focalizado en eso, efectivamente ya pierdes el foco de cuál es el gran objetivo de estar ahí, que en el fondo es comunicar y transmitir. Entonces, acá les voy a hablar de un mito, o sea, de una idea que nosotros tenemos que debiese cumplirse a la hora de hablar en público. Y que mito igual creencia, ¿no? Porque son ideas que se comparten entre varias personas también, ¿no? Porque se van transmitiendo como referente de lo que debiese ser, como estos estándares que a veces son súper idealizados. Entonces, acá en particular tiene que ver con los errores, ¿ya? Primero, como si cometemos un error, es algo terrible, va a ser así una consecuencia, pero así nefasta. Que en la práctica, la verdad es que no es tan terrible. Si yo me equivoco, por ejemplo, recién me equivoqué al pronunciar una palabra, puedo decir perdón, puedo continuar. Si me equivoco porque me salté de un tema a otro y me faltó decir algo importante, retomo y vuelvo. Y no es tan grave. No es tan grave el error. ¿Ya? Puedes continuar. Perfecto, continúa, no hay ningún problema. ¿Ya? A veces cometemos errores y nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque solamente yo sé cuál es mi texto, cuál es el orden que yo tengo. ¿Ya? Entonces, solamente yo sé, nadie se dio cuenta, yo puedo continuar y retomo, sin necesidad quizás de delatar ese error. ¿Ya? Entonces, no es tan terrible si nos equivocamos, ¿ya? Y lo otro, la gran expectativa que nosotros tenemos, que hace un ratito lo conversaba con Antonella, que está por ahí, esta expectativa así gigante que tenemos de que tenemos que dar la gran charla de la vida. Es decir, tenemos que impactar, transmitir emoción, a tal punto que el público que te está escuchando se emocione. Y además que las personas recuerden en el futuro todo lo que tú dijiste en tu discurso. ¿Es realista o no esa expectativa? Puede ser que ocurra que la gente te recuerde por tu energía, por tu vitalidad, pero es muy bajito el porcentaje de las personas que logran recordar todo lo que tú estás hablando. Primera cosa. Entonces ahí ya te pone un escenario donde no eres tan importante como uno cree que es. ¿Ya? Ahora, hay ocasiones en que logramos transmitir una emoción y es espectacular. Y también hay ocasiones en que las personas se emocionan. O a veces nosotros estamos y las personas también nos emocionan a nosotros. Pero eso no ocurre siempre. Entonces ese es un mito, tener la expectativa que cada charla, cada exposición, cada presentación en el grupo de trabajo que tú estás tiene que ser la de la vida. Si yo tengo esa expectativa y la instalo como una creencia, ahí, como en buen chileno, vamos a las perdidas, porque la verdad es que no todas son así y esa es la realidad. Hay algunas capacitaciones o charlas o reuniones en equipo que son ahí planitas, no pasa nada muy espectacular ni nada muy grave. Hay otras que son increíbles, pero no todas son así. Entonces ese es un mito, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos. Primero, sobrevalorar el error. ¿Qué quiere decir? No es tan terrible si te equivocas, ¿ya? Si tú te equivocas y es evidente, bueno, ok, retomo, continúo con otra cosa. En fin, si es un error que solo tú sabes, que a lo mejor tiene que ver con tu pauta, no tienes ni siquiera para qué acusarlo. Continúas, porque solamente tú sabes tu pauta, tu guión, ¿ya? ¿Ok? Esos serían como dos mitos importantes, ¿ok? Ahora, es súper importante, retomando como, porque este mito se transforma en creencia, ¿no? Retomando como los pensamientos o en las creencias en relación a la evaluación que tú tienes de ti mismo. Cuando tú te evalúas, ¿te estás evaluando en base a este mito? ¿Es la charla espectacular de la vida? ¿O te estás evaluando en base a un criterio más realista?
que tiene que ver con, mira, en realidad logré transmitir, dije casi la totalidad de la información que tenía por objetivo, no sé, más realista, ¿perfecto? Si cometí error, ¿cómo lo puedo mejorar? Y ahí ya inmediatamente sales como de este gran mito en donde o todo tiene que ser espectacular, y si donde es espectacular, al mínimo error, ya falló todo. Allí hay una flexibilización importante en nuestro pensamiento, ¿ya? Ahora, todas las expectativas que tienen que ver con cómo voy a lucir, quiero ser exitoso o exitosa, tengo miedo también a hacer el ridículo, todo eso está centrado en ti mismo. Entonces, cuando nosotros centramos el foco en el público, en la audiencia, en quién nos está escuchando, me preocupo más del hacer. ¿Cómo es que yo puedo llegar de mejor manera a esta persona? ¿Qué palabras puedo usar para que las personas puedan comprender bien mi mensaje? ¿Cómo puedo usar mi corporalidad, mi disposición corporal para que esté al servicio del mensaje que yo estoy comunicando? Entonces ahí yo ya estoy enfocado en qué voy a hacer para que esto sea mejor. Y ya salgo de esto de cómo voy a lucir yo. Voy a hacer el ridículo, me voy a equivocar. Esos son como los dos caminos, ¿ya? Entonces, cuando hagan su evaluación, ¿qué piensan? ¿Ya? ¿Qué piensan sobre cómo lo van a hacer su evaluación? Vean desde dónde están evaluándose. La Antonella dice, ¿y cómo podemos dejar de darle tanto valor a los errores? Bueno, querida Antonella, primero aceptando que te vas a equivocar. Y segundo, permitiéndote el error. ¿Sí? ¿Cómo me permito el error? Puedo buscar, por ejemplo, lo que decía recién. Si te equivocas en algo, tú dices, detalles, porque, a ver, en mi experiencia, yo trabajo con personas que tienen alto nivel de autoexigencia, vuelvo a repetir. Entonces, un error puede ser que le tiemblen las manos o que la voz se ponga así como un poco tiritona, a veces les pasa a las personas, que se salten de un tema a otro, me bloqueé, no lo dije tal cual. Entonces, fíjate a dónde tú estás poniendo, qué sería, como a dónde estás poniendo cuáles serían los buenos niveles de evaluación. ¿Me explico? ¿En qué sentido? ¿Cómo yo puedo evaluar algo exitoso? Si yo, por ejemplo, tengo una pauta, supongamos, de 10 puntos y a lo mejor dije 8 o dije 7 y a lo mejor los dije desordenado, pero entregué el objetivo, eso yo ya no lo evalúo como un error. Entonces, fíjate cuáles son los criterios que estás ocupando para plantearte cuándo es un error o no. ¿Me explico? Dime si te contesté o no, Antonella. Porque ahí ya dejamos de valorizar el error, o sobrevalorizar, perdón, el error como lo estamos haciendo. Porque ahí cualquier cosa, se te cae la hoja como se me cayó a mí recién y ya es un error, es una falla. No fue perfecto. Y siempre las cosas, todas, son mejorables. Yo cada vez que hago un Facebook Live, después lo miro y veo, puedo mejorar esto, puedo cambiar esto, desde detalles, desde la luz, desde donde estoy. Antes yo hacía los Facebook Live más sentada, ahora los hago de pie, porque además me siento mucho más energizada como para poder transmitir la información. Que antes lo hiciera sentada no era un error, era distinto. No, esa es mi evaluación. Entonces, como empieza a crear tus propios criterios en relación a qué es lo que vas a considerar error o no. ¿Ya? Perfecto. Entonces, otro mito importante que tiene que ver con el que mencionaba recién. No somos tan importantes como nosotros creemos ser. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando nosotros vamos a hablar frente al público, claro, la gente va a poder comentar después de la charla o después de la capacitación o de la reunión de trabajo sobre lo que tú hablaste. Pero eso va a ser un momento. No es que la gente va a quedar toda la vida pensando en esa situación, porque la gente tiene vida, porque la gente tiene otros problemas, porque también la gente probablemente tenga que hablar en otras reuniones de trabajo. Entonces tenemos la idea que es como que si
tú sientes que no tuviste un buen desempeño en una reunión en particular o en una presentación en particular, la gente se va a acordar toda la vida de eso. Y eso no es así. A eso me refiero con que no somos tan importantes como creemos serlo. Y tiene harto que ver como con esta idea como más bien egocéntrica, del que cuando nosotros vamos a presentar en público, lo importante es cómo nosotros vamos a lucir, más que la información que nosotros les vamos a entregar a las personas. ¿Ya? Y lo otro importante, que también es un mito, que yo considero que influye en la construcción también que hacemos de las ideas o las creencias irracionales, tiene que ver como con las herramientas que nosotros utilizamos. A veces, ponte tú, no sé, el PowerPoint que llevo o la presentación no sé qué, en fin, lo que sea, los equipos, eso puede quedar reducido a nada si yo no tengo un buen manejo de mi corporalidad, un buen manejo del tiempo, si yo no estoy focalizado en el público. Entonces también a veces ocurre, y yo lo he observado con personas con las cuales trabajo, que hay una sobrevaloración de las herramientas. Las herramientas no son útiles para enriquecer una presentación, pero no lo son todo en una presentación. De golpe, si te quedaste sin ningún equipo, te puedes parar y puedes hablar perfectamente sobre lo que tú tenías pensado hablar. Y causar un impacto. ¿A qué me refiero con impacto? No desde ti, no con que tú te vas a ver bien, sino que el impacto, la utilidad que va a quedar para las personas que te están escuchando. Porque ese es tu foco, que lo que tú estás diciendo sea útil para otro. No que sea solo para ti, porque ese conocimiento tú lo tienes. Y ese es el desafío. Y esa es una creencia súper importante que tenemos que trabajar para poder derribar. Acá lo importante es el mensaje que yo voy a comunicar. Si yo me conecto con el mensaje que quiero comunicarle al mundo, me doy cuenta que hay un gran aporte y que es súper importante que tú puedas trabajar para poder transmitirlo. ¿Qué pasaría si no lo compartes? ¿Cuáles son las consecuencias? Yo al principio les hablaba que muchas veces hay personas con las cuales he trabajado, que son profesionales, y se sienten muy frustrados y empieza a bajar su autoestima y empiezan a tener la sensación de que ya es algo que no pueden cambiar. Entonces eso finalmente hace que todo el conocimiento que tienen, toda la riqueza que puedan tener como personas también, como profesionales, como personas, no lo compartan. Y yo he escuchado varias veces que me dicen es como quedarme encerrado, como dentro de mí en una cárcel. Y tengo tanto que entregar. Entonces, para poder salir de eso, de esa emocionalidad, es donde yo tengo que pensar y decir, ok, ¿qué es lo que estoy pensando de mí? ¿Cuáles son esas ideas que están ahí? Que son las que finalmente te están provocando ese miedo. En general, las personas que sienten miedo a hablar en público están a la base, evidentemente, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a fracasar. Y si analizamos, por ejemplo, esos dos casos de miedo, están centrados en cómo tú te vas a ver, no en la importancia del mensaje que tú vas a entregar. Entonces, ese es como el primer cambio importante que nosotros tenemos que hacer en nuestra manera de mirar nuestra presentación cuando nos estamos preparando. Si alguien tiene algún comentario o algo que me quiera comentar, valga la redundancia, vayan ahí escribiéndome, ¿ya? Para ir respondiendo. ¿Perfecto? Ya, entonces tenemos 3 mitos. Primero, no somos tan importantes como nosotros creemos que somos. Que esta exposición además sea el momento único en la vida de las personas. Y sobre todo si estás aprendiendo, si estás entrenándote para desarrollar las habilidades de presentación, tampoco podemos tener la expectativa de que va a ser la presentación del momento espectacular. No, ¿ya? Ese es otro mito. Los errores no son tan importantes. O sea, te equivocas, retomas, continúas. Si nadie se dio cuenta, no es necesario ni siquiera que acuses el error, puedes continuar. Solo tú sabes que te equivocaste en algunos casos, ¿ya? Y el tema de las herramientas, ¿ya? Qué sé yo, el uso de herramientas digitales. Hay personas que han desarrollado y se han entrenado, por ejemplo, en habilidades
de presentación, pero desde lo teatral, que es muy importante también, pero sin trabajar antes sus creencias. Entonces, la verdad es que ahí puedo saber muchas técnicas teatrales, pero si no he trabajado qué es lo que estoy pensando sobre mí en esa situación, no son de utilidad. ¿Ya? Las herramientas son para beneficio nuestro, pero no nosotros vivir en función de las herramientas. ¿Ya? Y me gustaría como dejar algunas preguntas, como para que puedan quedarse pensando a partir de todo esto que estuvimos conversando hoy día. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas. ¿Ya? Primero, yo sé, a ver, este es como es algo que me acaba de venir, una sensación que tengo. Yo sé que el tema de las creencias, que a veces las personas a mí me dicen, oye, pero es que la verdad es que cambiar una creencia por otra no es algo fácil. Efectivamente no es algo fácil, porque tenemos el sobreentrenamiento en pensar sobre la situación que nos provoca el miedo, en este caso la exposición, por muchos años de esa manera. ¿Ya? Yo tengo personas con las que he trabajado que llevan mucho tiempo en su vida en esa situación y no han podido salir de ahí, pero básicamente porque no han mirado cuál es el tipo de pensamiento que está gatillando eso y que no los deja avanzar. Pero una vez que nos damos cuenta de cuál es y nos entrenamos sobre ello, podemos avanzar. Yo esto se los he dicho, se los dije en el Facebook anterior. Son habilidades, son competencias que las personas aprendemos y desarrollamos, ¿ya? Y en los colegios, en la universidad, no nos enseñan. Y hay gente que tiene como más o menos habilidades y que las va desarrollando de forma autodidacta y otros que no, y que necesitamos de alguna ayuda externa para que a largo plazo no nos ocurra esto de sentirnos frustrados, de sentirnos con una baja autoestima, de sentirnos que no somos capaces de tomar nuevos desafíos, porque eso es lo más doloroso, ¿ya? Entonces, en ese contexto, me gustaría que pensaran en qué es lo peor que podría pasar si sigues con esa creencia vieja que tienes en relación a, no sé, los errores, en relación a las inseguridades, en relación a que no te ves bien o que lo hiciste mal una vez y fuiste criticada o criticado. Si continúas con esa creencia, ¿qué es lo peor que podría pasar en tu vida, en tu desarrollo profesional y también, ¿por qué no?, en tu desarrollo personal? Y te invito a que hagas una lista de qué serían esas cosas, qué sería lo peor de eso. ¿Mm? Es como continuar con ese dolor. Muchas veces nosotros ideamos formas o sistemas donde esquivamos, evitamos, pero finalmente no es que el dolor desaparezca, porque yo sigo sintiendo esa molestia internamente. Entonces, ojo siempre con la evitación. ¿Mm? Porque la evitación en el fondo es finalmente tener miedo a que eso que voy a tratar de hacer no resulte, porque finalmente creo que como soy así no va a resultar. Entonces, si estás como próximo a dar un paso a la acción, hazlo, no pierdas más tiempo, porque son tus mismas ideas, tus mismas creencias irracionales las que te frenan para poder avanzar en algo nuevo. ¿Ya? Esa es una pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo mejor que podría pasar si incluyes una creencia posibilitante? Es decir, dejas de lado esta creencia vieja y generas una nueva creencia posibilitante. Hola Paulina, qué rico verte por aquí. Estamos hablando de las creencias limitantes y las creencias posibilitantes. Ok, entonces, ¿qué es lo mejor que puede pasar en tu vida si logras construir una creencia posibilitante? Y anótalo también. Y compara. Las creencias siempre son creencias, no son verdades, son construcciones, son explicaciones que nosotros nos damos de la vida. ¿No? Hay algunos autores que hablan que efectivamente el tipo de creencia que nosotros tenemos
también nos hace enfermarnos, nos hace vivir en ansiedad, nos hace deprimirnos, etc. Y como no son realidades exactas, ¿por qué no son? Porque hay creencias de acuerdo a el número de experiencias y vivencias de cada persona en la vida. Es decir, en cada persona hay un mundo y una mirada diferente, ¿ya? Entonces, yo los invito, hay que hacer una elección, hay que hacer una elección súper profunda ahí. Yo sé que es difícil, lo digo por mi experiencia propia, también lo digo con las personas con las cuales trabajo, que se esfuerzan muchísimo en tratar de mirar y sacar esa creencia vieja que los ha acompañado por mucho tiempo para poder construir una creencia posibilitante. Pero siempre, ¿qué es mejor? ¿No? Como, ¿qué me hace sentir mejor? Si estoy pensando dentro de la limitación, que no voy a ser capaz, que esto ya lo hice, que me ha ocurrido, que me fue fatal la otra vez, que si mi jefe me elige para que yo vaya y haga una exposición, o si me están ofreciendo un cargo importante, pero tengo que exponer, lo voy a dejar, ¿qué es lo mejor? O pienso y cambio, mira, en realidad puedo aprender, me puedo superar, si no sé, puedo preguntar, porque no tienes por qué saberlo todo. Puedes mejorar. ¿En cuál de las dos situaciones te sientas mejor? Por lo menos, en mi caso personal, la elección que hice yo fue sentir que podía aprender, sentir que siempre podía mejorar. Y en esto en particular, en lo que yo hago, en esto de hacer los Facebook Live, es algo que he aprendido ahora último, y cada vez estoy aprendiendo, porque no soy experta en pararme frente a la cámara, y siempre es un desafío. La Paulina dice, es verdad, necesito reforzar, pensar distinto. Es cierto que es un entrenamiento constante. Exactamente, ¿cierto? Porque si no, es como ir al gimnasio y entrenar nuestra musculatura. Entonces, si estoy entrenando constantemente, voy a estar tonificado. Si dejo de ir, ya no voy a estar tan tonificado. Lo mismo. Entonces, es como, yo siempre doy este ejemplo así como metafórico. Como cuando aprendemos algo nuevo, se genera una nueva red neuronal. Pero continúa estando la antigua, ¿no? Como de la creencia vieja. Entonces va a haber la tendencia a irse por el camino viejo. Entonces, este es el camino viejo, retomo el nuevo. Reforzando, como dice la Paulina. Elías, tienes razón, solo hay que hacerlo. Alguna vez hace años me lo dijiste y es mi ley desde ahí. Y sí, solo hay que hacerlo acompañado como elegir hacia ti mismo, acompañado de un elegir hacia ti mismo, ¿eso, Elías? Sí, Elías, bueno, tú tienes una gran historia también y de una nueva construcción de realidad súper potente. Gracias por tu comentario. La Lilian, en la que puedo mejorar, eso te gusta. Sí, porque ahí nos sentimos mejor, ¿cierto? Yo los invito a eso, les dejo estas preguntas, estas reflexiones. ¿Cómo me estoy evaluando? ¿Estoy usando criterios realistas de evaluación o estoy súper exigente en base a que tengo que hacer la presentación de la vida sin haber entrenado antes? Una pregunta. La siguiente. ¿Qué es lo peor que puede pasar en mi vida si continúo pensando con estas creencias limitantes, en donde el miedo me paraliza? ¿Y qué es lo mejor que podría pasar en mi vida si logro entrenarme en estas ideas que son posibilitantes? Les dejo esas 3 preguntas, hagan una lista de estas, mírenlas, compárenlas. Y desde ahí hagan su elección, una elección consciente, es un trabajo. Bueno, ese es un poco, hay algunas personas que están acá hoy día en el Facebook Live que les agradezco muchísimo a las chicas que están acompañándome hoy día, que están siendo parte de mi programa, que están participando durante mi programa ahora. Así es que gracias por estar aquí presente y contarle a los demás que esto que he estado conversando hoy día es como un resumen en el fondo de cómo es que yo trabajo el tema de las creencias limitantes para convertirlas en creencias posibilitantes dentro del programa que tengo que se llama Presenta sin Miedo.
Luego de que yo trabajo eso, de ahí ya entramos a una parte que es mucho más práctica, donde ya voy tomando conciencia de mi corporalidad y desde ahí ya despego. Lo más importante es atravesar esto. Esto es lo más pesado, el tema de las creencias. Y lo digo pesado porque nosotros creemos que son la única realidad que existe. La Marce, hola Marianela, gracias, me sirvió muchísimo reconocer mis creencias limitantes. Ah, y Elías dice, era elogio. A ver, lo leo de nuevo. Solo hay que hacerlo acompañado de un elogio hacia ti mismo. Muy buena práctica. Qué bien, Elías, me encanta. ¿Sabes por qué? Porque es tan importante tratarnos de manera amorosa cuando estamos aprendiendo. Ser cariñosos con nosotros mismos. Cuando los niños están aprendiendo algo, cuando están aprendiendo a caminar, cuando están aprendiendo a leer, a escribir, se equivocan, tienen faltas de ortografía. ¿Mm? ¿Y cómo es que logran aprender? En un ambiente amoroso, en un ambiente protegido. Entonces sean amorosos con ustedes mismos cuando tengan que corregirse, cuando cometan un error y celebren también lo que hacen bien. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos. Les cuento que, bueno, dentro del programa, las personas que estén interesadas en dar un paso a la acción, ir más allá para poder transformar estas creencias y no quedarse en la evitación, es que yo siempre doy un cupo, es limitado, pero doy un cupo para que las personas puedan postular a una sesión de claridad gratuita conmigo, donde conversamos, vemos la situación o las dificultades que están teniendo en este minuto en relación al miedo a hablar en público, y si yo veo que el programa que tengo puede ser útil para la persona, le cuento, y si estamos de acuerdo, puede ser que participe de mi programa, así es que ahí yo les doy más detalle de la metodología, de los valores, los horarios, etcétera. ¿Ya? Así que los dejo invitadísimos a las personas que estén interesadas. Se pueden ahí, me pueden mandar un mail, contacto @marianelaruiz.com. También pueden entrar a mi página web www.marianelaruiz.com y ahí entrar, ahí tengo una audio clase gratuita. Y si no, también postular directamente si estás interesado y sientes que, o interesada, y sientes que es un momento para tomar acción, postular a estas sesiones gratuitas que tengo para, como te digo, un cierto número para algunas personas que yo vea que realmente puede ser beneficioso mi programa. Y que ellas también vean que sea beneficioso para ellos, ¿ya? Así es que un beso, muchas gracias a todas las personas que me acompañaron hoy día, muy agradecida, que descansen. Si tienen algún otro comentario, como esto está en desfase, vuelvo a repetir, tengo que esperar un poquito. Muchísimas gracias y nos vamos a ver en el siguiente Facebook Live. Vuelvo a invitarlos, voy a proponer temas. Hasta ahora yo he propuesto los temas, así es que para el próximo, para mí sería genial que ustedes me pudieran proponer un tema, ustedes que participaron hoy día, o a las personas que me van a ver después, porque esto va a quedar ahí en el grupo, también pueden proponer temas de los cuales les pueda interesar a todos y yo poder abordarlos y poder ayudarlos. Lilian dice, gracias a usted, Elías, un beso, nos vemos pronto, un beso a todos. Gracias, gracias, dice la Antonella, gracias a ustedes. Y ahora a descansar. Que estén bien, chao.